Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos desde Perú. Mi nombre es Nelson Alvarado y estamos en un nuevo episodio del podcast Acentos. Acentos, recuerden, es un espacio para escuchar a los principales analistas de los diferentes equipos de BBVA Research a nivel Latinoamérica que nos comparten su visión respecto a la evolución de la economía, tanto a nivel nacional como sectorial. Esta vez nos acompaña Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, quien nos hablará del último informe Situación Perú, publicado hace solo unos días. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Acentos nuevamente. Muy bien, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Empezamos, Hugo, con una pregunta directa a lo que dice el informe Situación Perú. Se compartieron los resultados y vemos que hay una modificación en la proyección de crecimiento para la economía peruana en 2025. Una modificación al alza que viene a ser una buena noticia, pero quisiéramos, Hugo, que nos expliques a qué factores responde esta revisión al alza de la previsión económica 2025 para el país. Efectivamente, Nelson, la proyección de crecimiento para Perú la hemos movido de un 2,7% que esperábamos en diciembre. Ahora en marzo hemos salido con un número de 3,1% como proyección de crecimiento para el presente año. ¿Cuáles son los factores que están detrás? En primer lugar, estamos viendo que la economía muestra un contexto al inicio del año relativamente favorable. Una serie de indicadores de gasto, de confianza, de producción, están viniendo muy sólidos y eso anticipa que esta inercia favorable se podría mantener durante algún tiempo más. ¿Qué cosa está viniendo bien? Por ejemplo, importaciones de bienes de capital, que está muy vinculada con la inversión, importaciones de bienes de consumo, que está vinculada con el gasto de las familias, la inversión pública sigue creciendo a buen ritmo, la generación de empleo formal del sector privado está creciendo a ritmos superiores al 6% interanual. Entonces hay un buen contexto y eso estamos incorporando en nuestras previsiones. Un segundo elemento tiene que ver con ahora estamos anticipando que los flujos de inversión para grandes proyectos de infraestructura van a ser algo mayores que los que veníamos previendo hace unos meses. Y entonces ahí estamos viendo más entradas de inversión por el lado minero y por el lado de proyectos de infraestructura. Y finalmente, a pesar de todo el contexto internacional algo complicado, BBVA Research ha elevado las proyecciones de crecimiento de nuestros dos principales socios comerciales, China y Estados Unidos. Entonces, en síntesis, estamos elevando nuestra previsión porque la economía al inicio del año viene mejor, hay más flujos de inversión en proyectos de gran envergadura y hemos elevado las previsiones de crecimiento de nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China. Precisamente, Hugo, aprovecho para preguntarte sobre el entorno internacional. En principio había cierto nerviosismo aquí por las últimas medidas, los anuncios de Donald Trump respecto a los aranceles, que se pensó que podía afectar a Perú. ¿Esto cómo lo están viendo dentro de las previsiones? De momento, en lo que hemos estado evaluando respecto a la posibilidad o en el escenario en el que, por ejemplo, la administración Trump imponga aranceles del 10% a todos los productos peruanos, hemos evaluado que el impacto no es muy grande. Más o menos estamos estimando el impacto sobre el crecimiento económico sería de entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales de menor crecimiento, es decir, entre 2 décimas y 3 décimas de menor crecimiento. También hemos evaluado cuánto sería el impacto de la imposición de aranceles recíprocos, ¿no?, que también ha anunciado la administración Trump, y nos está saliendo un número relativamente pequeño, entre 60 y 70 millones de dólares, que a nivel macroeconómico no es muy grande.
Entonces, hasta ahora lo que estamos viendo es que el impacto agregado no sería significativo. Obviamente hay que considerar impactos indirectos que también pueda implicar este tipo de medidas en el comercio mundial, por ejemplo. Pero de momento, reitero, el impacto sería relativamente acotado. Sí, señalo que hay algunos sectores que tienen un poco más de exposición. Por ejemplo, el sector textil. Más o menos del total de sus ventas al exterior, 51% van al mercado norteamericano. El sector agroindustria, el 36% de sus ventas al exterior van al mercado de Estados Unidos. ¿Y qué tienen en común el sector textil y el sector agroexportador? Es que son muy intensivos en mano de obra, ¿no? Entonces, si bien a nivel agregado, a nivel macro, no vemos impactos muy sensibles, en algunos sectores podría generar algo más de fricciones en el normal desenvolvimiento de las actividades de dichos sectores, ¿no? Y reitero, además también son sectores intensivos en mano de obra, entonces podría haber alguna incidencia sobre el empleo en dichas actividades. Perfecto, Hugo, muchas gracias por la explicación. Hablábamos del entorno internacional, de las medidas de Estados Unidos. Ahora, volviendo al plano local, estamos viviendo o vamos a vivir o ya estamos inmersos en un año preelectoral. En abril se espera que el Jurado Nacional de Elecciones o que el gobierno en realidad convoque ya a elecciones generales para el año 2026. ¿Y cómo lo están viendo ustedes desde BBVA Research en Perú? A ver, la llegada del periodo preelectoral y electoral mismo, por supuesto, usualmente genera algún tipo de incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre, el grado de incertidumbre tiene incidencia sobre las decisiones de gasto de familias y de empresas. Pero reitero, eso va a depender mucho de quiénes van a ser los candidatos que empiecen a tomar protagonismo en las primeras encuestas, de repente hacia finales del presente año. ¿Cuál es el tipo de oferta, ¿no? Si son ofertas, por ejemplo, que podrían afectar el tipo de conducción macroeconómica que hemos tenido en los últimos 30 años, obviamente generarían algún tipo de ansiedad y preocupación. Pero si son candidatos más o menos alineados con economías de mercado, etcétera, no deberíamos ver mayores sobresaltos, ¿no? Pero yo creo que esto se va a ver más claro hacia la parte final del presente año, pero no se puede descartar, desde luego, como señalas, que podamos ver cautela en términos del gasto privado si es que empiezan a tomar protagonismo algunos candidatos que quieran hacer cambios significativos en la forma de la conducción macroeconómica de Perú de los últimos 30 años, que en realidad nos ha dado tanto rédito, ¿no? De acuerdo, Hugo. Hemos hablado del tema preelectoral, pero hay un factor hoy que estamos viviendo, además un estado de emergencia en Lima. Hay un factor que sin duda puede tener implicancias en la economía, que es la inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalidad en el país en general. Este factor de riesgo, ¿qué influencia puede tener en las previsiones del Producto Bruto Interno? Es un factor de riesgo porque la expansión de la criminalidad distorsiona las decisiones de gasto de familias y empresas. Se distraen recursos de las empresas, de las familias, por ejemplo, gastando en más seguridad o eventualmente no realizando emprendimientos, ¿no? Y todo esto finalmente impacta como un menor crecimiento. El costo de la incertidumbre que genera la criminalidad no es menor. Nosotros hemos replicado un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, lo hemos actualizado con información al 2024 y nos está saliendo que el costo de la criminalidad en el Perú equivale a más o menos 3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno, ¿no? No es una cantidad menor, estamos hablando en términos monetarios, más o menos equivale a unos 9.000 millones de dólares. Para ir cerrando el podcast, Hugo, hablemos de dos temas que son muy importantes para las familias peruanas, para la sociedad en general. Uno, la inflación, y dos, el tipo de cambio.
Por el lado de la inflación, no estamos viendo presiones sobre los precios. Fíjate que la inflación, en los últimos 12 meses, la inflación acumulada ha sido de solamente 1,5%. Entonces hay un entorno de relativa estabilidad de precios en el Perú, que ya es una constante que viene de hace años en realidad, ¿no? Y eso es un logro importante del Banco Central, que opera en un entorno de autonomía y con un staff muy profesional y el liderazgo, por supuesto, de Julio Velarde, ¿no? Entonces, por ahí, por el lado de la inflación, la verdad, las cosas muy en calma. De hecho, pensamos que a corto plazo la inflación se va a mantener en niveles 1,5, tal vez un poquito más abajo incluso, pero cerrará el año en 2,5, que también es una inflación bastante baja. Y lo más importante es que la inflación cerrará dentro del rango meta objetivo que tiene el Banco Central, ¿no? Por el lado de tipo de cambio, hay factores coyunturales detrás de esa mayor fortaleza de la moneda peruana, como son algunos inversionistas al inicio del año apostaron mucho por el dólar, entonces se acumularon dólares, pero como ahora el tipo de cambio está cayendo, entonces están vendiendo dólares. Cuando tú ofertas dólares, el tipo de cambio tiende a caer. Un segundo factor que es muy idiosincrático de Perú, a partir de marzo, empieza lo que se llama el periodo de regularización de pago de impuesto a la renta. En este periodo, las grandes corporaciones transnacionales que operan en el Perú salen a vender dólares, ¿no?, para pagar impuestos en moneda nacional. Y finalmente, otro factor coyuntural que explica este movimiento a la baja del tipo de cambio es que han salido datos relativamente débiles en la economía norteamericana. Unos han hablado incluso hasta de recesión, que no compartimos ese escenario, pero sí ha habido cierta debilidad en algunos indicadores como ventas minoristas, como venta de viviendas nuevas en Estados Unidos. Y esto ha hecho de que la percepción de los mercados acerca de cuántos recortes podría implementar la Reserva Federal este año haya aumentado. Entonces, cuando las tasas de interés en Estados Unidos bajan, eso tiende a debilitar el dólar, es decir, tiende a fortalecer las otras monedas como la peruana. Y también hay factores, por supuesto, estructurales, ¿no? Dentro de los estructurales tenemos hoy, Perú tiene un gran superávit en las cuentas externas, equivalente a más del 2% del PIB. Entonces esto genera nuevamente oferta de dólares desde el punto de vista estructural y por lo tanto se tiende a fortalecer la moneda. Nosotros estamos anticipando que para el cierre del año el tipo de cambio debería cerrar en un rango entre 3,65 y 3,75 soles por dólar. Perfecto, Hugo. Muchas gracias por la explicación. Muchas gracias por tu participación en el podcast Acentos. Gracias, Nelson. Efectivamente, recordar que el informe está disponible en el website www.bbvaresearch.com. Y encantado de haber estado aquí. Hasta una próxima. Excelente, y muchas gracias a todos nuestros amables oyentes por sintonizarnos, y si les gustó el podcast y les interesa la economía latinoamericana y peruana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Nos escuchamos muy pronto. ¡Chau, chau! Sigue a Acentos en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Acentos.